Buenas. Bueno, hoy les voy a contar un poco qué es la luna, ¿sí? En la carta natal. A ver, la luna en la carta natal representa arquetípicamente como la figura que tiene que ver con la nutrición, ¿sí? Lo solemos asociar a la madre, ¿sí? Porque es el lugar que solemos tener, pero no necesariamente solamente la madre, sino que también habla de nuestro ámbito de pertenencia, ¿bien? Es, digamos, la forma en la cual nosotros nos nutrimos, contenemos y también nos aseguramos la vida. Bien. Ahora, la luna, ¿sí? Es una experiencia que nosotros hemos tenido desde muy pequeños, ¿sí? Porque habla de nuestro ámbito de pertenencia, de cómo nos sentimos que pertenecemos también. Y es algo que se termina, digamos, convirtiendo muchas veces en los seres humanos, ¿sí? En un lugar de repetición inconsciente, ¿sí? Entonces, cuando se vuelve un lugar de repetición inconsciente, se forma lo que se llama el mecanismo lunar, que no es lo mismo que la luna, ¿sí? El mecanismo lunar es un mecanismo inconsciente que nosotros repetimos, ¿sí? Frente a las situaciones para protegernos. No es que sea algo malo. Lo que pasa es que, primero, como es inconsciente, lo hacemos aunque no queramos, ¿sí? Y lo hacemos en situaciones donde no nos da el beneficio que nuestro inconsciente cree que nos va a dar. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo, por ejemplo, el mecanismo, ¿no? de ser muy amable, ¿sí? De siempre estar sonriendo en cualquier situación, porque eso cuando yo era chica, ¿sí? Me generaba beneficios y me generaba que me protejan, y me generaban que me alimenten, y me generaba que me quieran en mi familia, ¿sí? Cuando yo soy grande, si yo estoy, no sé, caminando sola a la 1 de la mañana, ¿sí? Por más que sonría y sea muy amable, eso no me va a proteger. ¿Bien? Entonces, el tema es que se descontextualiza de las situaciones en las cuales yo soy parte. Y no solamente eso, sino que como es inconsciente, y los seres humanos tenemos una tendencia excesiva en quedarnos en lugares de dependencia. ¿Por qué? Porque somos los mamíferos más vulnerables de todos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que necesitamos protección muchísimo más tiempo que el resto, porque tardamos mucho más en madurar. Entonces, esto lo que genera es que nos dé miedo, ¿sí? Salir del lugar de pertenencia, ¿bien? Aunque inconscientemente nosotros podamos ver y decir, pero ¿cómo eso es pertenencia? Sí, y ese miedo al salir del lugar de pertenencia lo que genera es que lo repitamos y lo repitamos y lo repitamos al punto de no darnos cuenta de que lo hacemos, ¿sí? Lo naturalizamos. Y eso genera consecuencias. ¿Bien? ¿Y por qué? El tema es el siguiente. Nosotros somos un montón de energías, no somos solo la luna. Tenemos un montón de otras energías en la carta. Y esas energías de una forma o de otra se van a presentar en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, repitiendo, si yo tengo mi mecanismo de sonreír, de ser muy amable, pero tengo una parte de mi carta que es muy, no sé, eh, impulsiva, ¿sí? O hasta violenta, eso se me va a aparecer. Bien. Y si yo no lo integro, se me va a aparecer por afuera. Y si se me aparece por afuera y yo no puedo salir de mi lugar de seguridad, de sonreír y de ser muy amable, no va a haber muy lindas consecuencias. ¿Ok? Ese es el tema. El tema es que el resto de la carta está presente, ¿sí? Y se va a presentar en mi vida. Y cuanto más yo me defienda de eso a través de mi mecanismo lunar, más fuerte va a ser el golpe para poder sacarme, ¿sí? Y me voy a tener que encontrar en algún momento con eso que yo dejé por fuera de mí, porque inevitablemente la vida me lo va a traer, ni siquiera es una elección realmente. La elección que nosotros tenemos, ¿sí? Es primero ser conscientes de cuál es el mecanismo, porque muchas veces no somos conscientes, lo tenemos proyectado en nuestro ámbito familiar. Y segundo, y tratar de usar otro tipo de herramientas frente a esa situación, ¿bien? Para poder integrar esa energía en mí y que no me tenga que aparecer de forma tan extrema desde afuera, ¿bien? Ese es el mecanismo lunar.
Generalmente, más allá del signo de tu luna, no es solamente ese, ¿sí? Tu mecanismo lunar. O sea, vos podés tener la luna en un signo, en una casa, y eso te va a hablar del mecanismo claramente, pero muchas veces la luna tiene aspectos, otras cosas, entonces se complejiza. Bien, entonces solemos vivir una parte nosotros, una parte proyectada en los vínculos, ¿sí? Eso uno dice, ¿por qué siempre que me pasa tal cosa? Bien, se ponen en juego, inevitablemente. Así que bueno, si tienen alguna pregunta o tienen algún comentario, siempre bien recibido.